¿qué es lo primero que mira el consumidor? El precio. El precio. Siempre. Siempre. Pues bueno, si tú miras la tendencia actual del mercado, que es que el consumidor se mueve por el precio, ¿cuál crees que sería hace 20 años? Muchas de las empresas que hay en Marruecos son españolas y están comercializando los productos empresas españolas. ¿Cuál crees que es el mayor problema que enfrenta la agricultura almeriense hoy en día? Yo te diría la agricultura española en general y te voy a responder recordando lo que ocurrió justo el año pasado. El mayor problema que tiene el campo es el político. El político es nuestro problema. Yo ahí me incluyo como parte del sector. Pero no quiere decir que no sea un problema resoluble. No lo digo de manera crítica destructiva, sino constructiva. Me acuerdo que era cada cierto tiempo reportaje en televisión que ponían el campo almeriense, vamos, súper mal. Bienvenido a AgroLife Podcast, yo soy Germán y hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de agricultor para agricultores dedicado a la agricultura almeriense y a la agricultura de toda España. Hoy tengo el placer de estar aquí con un grandísimo periodista especializado en agricultura y que, hombre, yo creo que todos los que estamos un poquito así en el sector seguramente nos suena. A todos nos sonará el Agro Auténtico, ese portal, blog, página web, periódico digital, como queramos llamarlo, pero una fuente de información, de sabiduría y de, sobre todo, muy buenos artículos relacionados con la agricultura, no solo de Almería, sino de toda España. Hoy tengo el placer de estar en AgroLife Podcast con José Antonio Arcos. ¿Qué tal? Pues me vas a sacar los colores, por Dios. ¿Cuántos adjetivos me has dicho en menos de 30 segundos? Germán, el placer es mío porque yo te conocí en la pasada feria de Fruit Attraction en Madrid y ya tenía ganas de poder tener la ocasión de disfrutar de estos micrófonos. Pero después de todo lo que me has dicho, casi me has sonrojado. Me vas a poner casi como el color del móvil, ¿no? Nada. A ver, yo creo que eres un perfil idóneo para este podcast. Porque yo creo que controla de todos los temas que, que a los agricultores nos da que pensar. Tanto al nivel más de labores culturales, como se suele llamar, de manejo, que lo vemos en tu blog a diario, como al nivel también más nivel de comercialización, especialización en las labores también de las empresas que rodean al sector. Entonces, conoce un poquito todo. Pues igualmente agradecido con esta retahíla de piropos, Germán. Pues te estoy muy agradecido porque me hayas invitado y poder, pues, en este otro formato del podcast, el número 41, es decir, que ya ha superado ese número de los 40, el 40 siempre, cuando alguien en la vida llega al número 40, es una larga travesía, ¿no? Aparecía el 40 de los 40 años en el desierto. En fin, nunca fueron 40 años, no se sabe, pero siempre se dice lo de 40 cuando ya has consolidado algo que se ha extendido en el tiempo, largo tiempo, así que este podcast de AgroLife, pues yo me siento afortunado de poder estar ya en el número 41, así que muchas gracias. Va, nada, el placer es mío, ya te lo he comentado antes. Así que yo quiero ir al grano contigo, porque Venga, tienes vamos por ello. muchas cosas que contar y tampoco quiero que esto se alargue muchísimo. Que tengamos que hablar lo que tengamos que hablar. De hecho, si te toque cita para un segundo episodio, ya sabes que AgroLife Podcast es tu casa. Pues me dejaré algunas cosillas. Mira que hay cosas que contar en el campo, ¿eh? Buah. Yo pensaba que cuando empecé el podcast, tú fíjate, que digo, ¿y de qué hablo? Empecé a invitar y luego ya una vez que te metes de lleno, fíjate, 40 episodios y tengo ya preparados como 5 o 6 más. Mi idea es acabar la segunda temporada, porque estamos en la segunda temporada, acabarlo con 50 episodios o así. Y ya luego me iré de vacaciones, descansaré un poquito y ya de cara a la siguiente campaña empezar de nuevo con nuevas historias y nuevas noticias que contar. Sí, la agricultura lo que tiene es que cuanto más profundizas en ella, más ideas tienes y más historias que contar. Y en el podcast, cuando empezaste, estás comentando que no sabía
de qué contenido te ibas a servir y ahora probablemente tendrás contenido de sobra y te faltará tiempo para poder expresarlo. Ese Fíjate es si el te habrá problema. cambiado. Tal cual. Ha hecho una radiografía de lo que ha ocurrido. Pues si te lo digo yo porque en el agro auténtico nos pasa, ¿no? Que mira que llevamos ya 10 años y fíjate, veo que me falta tiempo para poder contar las muchas historias que hay detrás y que me gustaría contar y que no, porque la semana son 7 días, el mes son 30, 31, el año son 12 y la vida se pasa volando. Así que Ahí es lo que tenía que preguntar yo. Ha hablado del auro auténtico, que lo he presentado al inicio como que eres, digamos, la cara visible, ¿no? y con Ana Rubio, ¿eh? Y con Ana Rubio también. Sí, que no está aquí, pero Mm. quiero decir que somos dos. Hay como nuestro logo, que vamos dándole un poco. El logo es un hombre y una mujer que van dando contenido a través de sus ojos al campo. Tal Fíjate, cual. ese es el significado que tiene nuestro logotipo del agroauténtico y ese es el nombre, es decir, lo que vamos viendo, las historias que vamos conociendo, los cultivos que vamos viendo su evolución, las empresas, pero sobre todo, los agricultores que vamos conociendo. Qué bueno. Un poquito también mi historia, ¿no? Como llevo muchísimo menos, pero ese contacto, ¿no? Con los agricultores también es clave, ¿no? Es fundamental. No habría agroauténticos sin agricultores. Yo no me habría dedicado a esto si no fuera por querer contar esas historias que nunca se han querido contar. Ahora sí, yo creo que estamos viviendo una época dorada, por así decirlo, con las redes sociales y con Internet y todos los actores que hay, de poder contar historias. Pero hemos estado huérfanos de dar visión, contenido a las historias del campo español, no solo almeriense, durante décadas. Creo que es una época dorada en el sentido de que las redes sociales son un gran aliado y una gran ventana para poder dar voz y protagonismo. En este caso, en un podcast, das protagonismo, ¿no? AgroLife da protagonismo a esos audios, a ese sonido del campo, pero también lo haces en tus redes sociales, que yo te sigo, Mm. en tu día a día en el invernadero. Sí, Pues nosotros en el agro auténtico también damos protagonismo pues a las historias de la agricultura, sin ser incompatibles, porque tenemos que ser cuantos más mejor en cantidad y calidad embajadores de nuestra agricultura, del modelo de Almería. Todos somos embajadores. tú la has dado, ahí la has dado en el clavo. Yo cuando empecé en las redes, que bueno, es y sigue siendo un hobby, ¿no? Lo que pasa es que cada día sí que me ocupa más tiempo, pero yo echaba en falta quizá eso. eh, que no había así, digamos, un perfil agricultor que muestre el día a día, que dé valor a lo que hacemos, porque tú lo sabes y la gente lo sabe, que es muy duro, que más allá de si tienes más beneficio o menos, el trabajo está ahí y eso es incontestable. Entonces, yo sabía que lo veía como una misión, ¿no? Lo veo como una misión de todo lo que han trabajado mis abuelos, mis padres de alguna forma que el mundo lo sepa, ¿no? Y que sepa qué es lo que estamos haciendo. Por eso muchas veces también incluso he subido vídeos hablando en inglés para intentar llegar porque más o menos la gente de aquí de Almería, de España, más o menos conoce ya cada vez más un poquito el campo, pero realmente nuestros productos, el 90% van al extranjero. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de estas personas que compran allí no saben el trabajo que hay detrás, sobre todo el trabajo de la familia, porque mucha gente puede pensar que aquí hay multinacionales, son grupos de inversión, los que están llevando a cabo, que a lo mejor en un futuro, esto lo hablaremos más adelante, puede ser que sea así, pero la realidad del campo hoy en día no es esa. La realidad del campo es que somos familia los que estamos detrás pues, de esa berenjena, de ese pimiento, de ese tomate. Y eso es lo que yo quiero que se sepa en destino. Es mi objetivo. Y una vez que yo consiga ya, seré feliz Eso por alguna forma. es un propósito complejo, ¿eh? Ya. Pero me gusta que haya propósito. Yo pienso que todos los que nos ponemos en el día a día a hablar de la agricultura almeriense o española, tenemos que tener un propósito. Y tú has contado el tuyo. Y me encanta.
En el agro auténtico también tenemos un propósito, que es el mismo desde el principio, es dar voz y protagonismo, imágenes y historias a la gente del campo, que son el pilar. Y a partir de ahí todo lo que viene. También tenemos propósito. Veo que AgroLife y el agro auténtico coinciden. Y entiendo que también el resto de compañeros de medios, de periodistas, de comunicadores lo tienen. Y si me preguntas que no lo has hecho, pero me adelanto yo, ¿qué es lo que hay que tener? Que sea como una piedra angular, tiene que ser el propósito. Qué importante, ¿eh? Es importante, en este caso, para defender la agricultura, pero lo es para todo. El propósito es algo fundamental a nivel vital. Si no tienes propósito, estás perdido y todo lo que hagas va a ser algo puntual y fugaz. Pero Mm. cuando tienes un propósito, sabes dónde está la meta, a dónde hay que llegar y si hay alguna piedra o algún obstáculo en el camino, no va a importar Mm. porque sabes cuál es tu propósito. Claro. Y no perder el foco, ¿no? En No ciertas perder el ocasiones. foco. Que puedes decir, oye, acuérdate de... A nivel periodístico, el foco también hay que, o el propósito se nombra como línea editorial, ¿no? La prensa más tradicional, pero viene a ser lo mismo, la línea editorial. Nuestra línea editorial es el productor, el agricultor, el campo en general. Ujú. Y ese es nuestro propósito. El tuyo es llegar al consumidor final europeo que compra, ¿no? Esa bandeja. Es uno de ellos, Es no, uno de no, ellos. no sabría decirte. Es cuando empecé, porque una de las historias de cuando empecé fue por eso, porque gente del exterior le resultó muy curioso lo que hacía y me animó a seguir creando Te voy a contenido. animar, ¿eh? Porque es un propósito muy arduo, ¿eh? Ya. Pero luego ya también, lo que tú has dicho antes, por el camino se van sumando propósitos, que Claro. uno es, oye, Germán, me está ayudando mucho con el cultivo, hay técnicas que yo desconocía, entonces vas viendo que cada vez es lo que has dicho también antes. Pero tiene que haber hay un propósito y ramificaciones, pero siempre Efectivamente, hay uno. así es. En nuestro caso, nuestro propósito es dar protagonismo al campo. Y que el campo y que el agricultor y que las empresas y que el sector en su conjunto pues tenga una página que se llama en este caso Agroauténtico, que sea una página que siempre puedas consultar y encontrar algo de interés y que sea una ventana informativa y también que sea un paraguas. ¿Para qué? Para cuando llueve tenga refugio, poéticamente hablando. Lo digo adrede. Tengas refugio. Encuentres aquello por lo que te levantas todos los días. Y es que no olvidemos que las personas se levantan la mayoría a diario para trabajar. Hombre, que no se levante para trabajar. Quiero decir que el ocio es importante, pero el ocio no es por lo que la gente pone el despertador por la mañana. Se levanta para trabajar. Y a mí me gusta escribir de aquello por lo que la gente pone el despertador. Qué bueno, qué bueno. Buen propósito, ¿no? Bueno, mejor propósito que ese Para para mí la gente. para mí Como yo suelo decir, stop, ¿no? Pero, ¿qué te llevó a crear realmente el aura auténtico, José Antonio? ¿Cuál fue el...? pues Me lo mira, has contado, pero... yo, igual que tú, yo también procedo yo soy del Ejido, ejidense, almeriense, del Poniente, igual que tú también procedo de una familia de agricultores, es decir, que desde la cuna, o como se solía decir, en una caja en el invernadero, he visto toda mi vida alrededor del invernadero y del sector. Pero siempre han ido pasando los años. Yo decidí estudiar periodismo porque para mí el poder conocer, aprender y saber es el pilar de mi manera de entender la vida. Y un periodista pues puede olfatear todo eso. Y por eso quise estudiar periodismo. Pero yo no pensaba que fuese a dedicarme a la agricultura. Pero cuando me di cuenta con los años de que el sector estaba huérfano de, pues de defensores, que siempre los ha habido, pero nunca está de más. Y invito que todos los que hay y los que vengan, bienvenidos sea. Pero Apoyo eso. ahora hay, pero pues hace 15 20 años había muy pocos, ¿no? Entonces el agro auténtico nace por la vocación de poder devolver a tu familia, que es Almería, pues lo que te dio, porque yo si no hubiese sido por la agricultura no podría haber hecho una carrera universitaria
y no podrías ser periodista. Devolver aquello que te dio el invernadero, ¿no? ¿Cómo? Defendiéndolo. ¿Cómo? Como periodista. ¿Cómo? En Internet. ¿Y por qué Internet? Porque yo ahora estoy en Almería, ya mi idea es quedarme aquí para siempre, jubilarme, no quiero irme a ningún otro sitio, pero estuve unos años después de terminar la carrera, estuve los primeros años en Madrid trabajando y allí fue donde tuve contacto con los primeros medios que había en aquella época. Te hablo de hace ya más de 2 décadas. En Internet, de los primeros periódicos que había en Internet, yo estuve trabajando y ya entonces veía las posibilidades que tenía Internet. ¿Qué pasaba? Que no existían las redes sociales y por eso durante 2 décadas convivió Internet y la prensa tradicional. Vale. Luego por circunstancias vine temporalmente a Almería, lo que iba a ser temporalmente, al final me quedé. Continué trabajando aquí como periodista, siempre he trabajado como periodista, no he tenido ningún otro trabajo. Y entonces lo que hice fue utilizar el conocimiento aprendido en Madrid en Internet al conocimiento que tenía aquí al ser hijo de agricultores. ¿Cómo? Pues utilizando el vehículo que es Internet para poder eclosionar sin límite alguno todo lo que hay en el campo. Porque lo bueno de Internet, que no hay que ponerse límite, es que te pueden ver en cualquier parte del mundo. Por eso, más allá de nosotros hablar de agricultura almeriense, hablamos de agricultura española, de agricultura en general, y hablamos quizá más de cultivos que de zona geográfica. A mí me gusta hablar de un tomate porque el lector que escucha o nos lee sobre lo que ocurre con el tema del rugoso, da igual que esté en Murcia, que esté en Almería, en la costa de Granada o esté en otras zonas productoras de España o de Portugal o del otro lado del Sí, sí. mundo, de México. Entonces, no me gusta ponerle límite a Internet. Entonces, el aura auténtico nació para poder utilizar un medio ilimitado que es Internet y poder utilizar una ventana que por fin defienda a los agricultores y a las empresas y al sector de todos los paracaidistas que hemos estado sufriendo durante décadas. ¿Quiénes son esos paracaidistas? Pues han sido esos medios de desinformación que durante décadas y lustros han venido a decir lo malo que éramos aquí, pero que no venían inocentemente, sino que venían a hablar mal de nuestra agricultura porque venían subvencionados por los lobbies, porque aquí nada es gratuito, y venían a tirar la agricultura almeriense para poder los competidores quitarnos parte de nuestro mercado. Ahora eso es más difícil porque ya somos muchos los que estamos defendiendo el modelo, pero el agro auténtico nació hace más de una década con este propósito. Qué bueno, porque eso es verdad. Antes me acuerdo que era cada cierto tiempo reportaje en televisión que ponían en el campo almeriense, vamos, súper mal. Y ahora mm, suelen salir cosillas, pero ya no es como antes. Ahora se le ha dado como la vuelta a la tortilla. Ahora estamos como bastante mejor. Mira, es un tema apasionante este que acabas de lanzar, porque yo tengo mi hemeroteca en la cabeza de haber visto toda la evolución de los paracaidistas. Paracaidistas que venían aquí a decir barbaridades y claro, no existía internet, no existían las redes sociales, había 4 medios de comunicación muy lejos en Madrid, un monopolio de la televisión, con lo cual aquí nos sentíamos totalmente indefensos. Mm. Claro, porque hablaban mal y el público generalista no nos ponía cara, no ponía cara a un agricultor, no sabía lo que era un invernadero, no ponía cara a un cultivo. Y fíjate, algo positivo que hemos ganado en estos últimos tiempos, te puedo dar los últimos 10 años, en la última década, ha sido que hay tal aluvión de cosas agrícolas en las redes sociales, de temática agrícola en las redes sociales, de personas como tú, comunicadores, de periodistas, de youtubers, hay tanto que ya no cuela Mm. ese mensaje. Y ya no es, ya está viendo, le está viendo la cara al agricultor, a la agricultora, al trabajador, al peón agrícola, a la envasadora, al presidente de tal empresa. Son personas de carne y hueso que hablan.
Ojo, Mm, y ya no cuela de esa manera. Y una cosa buena que ha tenido en este caso Almería, a diferencia de otras zonas de España donde todavía eso no ocurre, es que ha habido tal aluvión de intensidad de redes sociales que eso ha supuesto en la práctica un escudo para defender a nuestro modelo. En otras zonas de España no hay esa intensidad en las redes sociales y sí son susceptibles más a la llegada de paracaidistas. Por ejemplo, Murcia o Huelva, donde no hay esa intensidad. Nosotros somos en este caso, un buen espejo para que esas zonas, pues puedan emerger un poquito también personas que los defiendan. Mm, A ver, yo voy a Murcia con frecuencia, la semana pasada, la semana que viene también vuelvo a ir, ujú. a Huelva también, resto, toda España, pero hay que reconocer que donde hacemos nuestro día a día es en Almería. No puedes repartirte, puedes estar en Ya, un solo sitio, el don de la doble ubicuidad no se tiene. Entonces, pues bueno, es bueno que también en Valencia, en la zona citrícola valenciana, en Cataluña, pues que también puedan salir personas que defiendan, porque al final y al cabo todos defendemos lo mismo, que es ya. la agricultura y no solo la agricultura, el medio rural de vida, El sector primario. el sector primario. Hombre, yo sí es cierto que desde mis redes o desde Germán Agrolife sí que voy, obviamente, como yo digo, full Almería, ¿no? Luego muchas veces sí que me está cambiando un poquito el chi en general porque me sigue gente de todos lados y al fin y al cabo ya sí intento generalizar un poquito más en el hecho de defender la agricultura como tal. Sí que en un principio era más característico o un poquito más orientado a Almería, que lo sigue siendo y lo va a seguir siendo, obviamente, porque yo soy de aquí y al final, pues, tenemos que barrer para casa. Pero eso es muy importante, el hecho de defenderlo, sobre todo a nivel nacional y defenderlo también a nivel global, porque ya estamos en un mundo globalizado. Y lo que ocurre aquí al día siguiente puede afectar en otra parte del mundo, vamos, eh, que se está viendo a diario. Pero bueno, yo lo que me quería ahora centrar es un poquito en nuestra agricultura, en la situación actual que tenemos aquí en Almería. Ahí me gustaría que de alguna forma me des tu punto de vista, ya no desde tanto el punto de vista periodístico, que lo tendrá, sino más objetivo, de lo que tú opinas, piensas, que, cuáles son los problemas que tenemos aquí, qué es lo que puede suceder. Quiero que me digas cuál crees que es el mayor problema que enfrenta la agricultura almeriense hoy en día. Bueno, el mayor problema que enfrenta la agricultura almeriense, yo te diría la agricultura española en general, y te voy a responder recordando lo que ocurrió justo el año pasado, ¿no? Y el anterior, que ya parece que se ha olvidado. Estamos en 2025, pero no hace mucho tiempo atrás asistimos a, a diario a que había protestas por todas las provincias y casi por todas las comarcas españolas, de zonas rurales, desde Galicia pasando por el País Vasco, Navarra, Cataluña, e incluso hasta en los archipiélagos, defendiendo el medio rural. Y tú dices, ¿y cuál es la respuesta? Pues el mayor problema que tiene el campo es el político. El político es nuestro problema. Yo ahí me incluyo como parte del sector. Pero no quiere decir que no sea un problema resoluble. No lo digo de manera crítica destructiva, sino constructiva, porque lo que es un problema se puede convertir en una solución. Y ese es el mensaje que te quiero dar. Lo que es un problema, que son los políticos, los partidos políticos, son también la herramienta para todas las soluciones. ¿Y cómo? Me preguntaría, ¿no? Pues pues acercándolos más a la agricultura. Tenemos que hacer que los políticos pisen más el medio rural. Mira, cuando asistimos a... Fueron dos los procesos que hubo de meses en los últimos tiempos, en el que veíamos, ¿no?, en los medios cómo todas las provincias españolas casi a diario había manifestaciones agrícolas. El primer proceso fue justo anterior al COVID. Vale. Anterior al COVID. Llegó el COVID y los agricultores se fueron a su casa
los primeros días y después se fueron a sus fincas y explotaciones para dar de comer al resto de España. Y allí todo el mundo diciendo que nos habíamos dado cuenta lo importante que era la agricultura, falso. Rápidamente volvió la normalidad y todo el mundo se olvidó del sector primario. Ya. Pero luego, pasado el tiempo, un par de años después, ocurrió otro proceso, ¿vale? Otro proceso igualmente. Entonces, al final nos damos cuenta que lo que ocurrió en el primer proceso durante meses y en el segundo durante meses era el desconocimiento que tenía. Me da igual, no estoy hablando de ningún partido, digo en general del sistema de partidos a la izquierda, a la derecha, en el centro, da igual, no, no, estoy hablando de todos Mm. en cualquier caso, de desconocimiento. Sí, En, el conjunto político en Sí, pero general. ellos son los que deciden todo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, tenemos que acercarlos para que sepan más de agricultura. Los senadores tienen que venir a Almería, a la costa de Granada. Hay que traer no solamente consumidores, que vengan periodistas de la Unión Europea a conocer cómo es esto. Fíjate, yo voy a cambiar un poco totalmente el discurso, porque me he dado cuenta que todo eso se lleva haciendo y en ciertas cosas, como es lo que ocurre al final en el lineal, no sirve de nada. Los precios son los mismos de siempre. Vale, porque si quitamos el tema de la inflación, y esos hay estudios de la Universidad de Almería a raudales, donde se pueden explicar que los precios reales, en términos reales, quitando la inflación, pues se parecen mucho en los últimos 30 años. Entonces, si nos damos cuenta que por ahí no va, yo estoy rompiendo un poco el esquema porque no voy al consumidor. Yo creo que hay que ir a aquel que marca eh, la arena. Y esos son los políticos, todo es política. Todo lo que ocurre en Bruselas nos afecta. Todo lo que ocurre en el Ministerio de Agricultura nos afecta. Es realmente donde tenemos que ir. Pero no de una manera crítica o con palabras gruesas, sino con palabras amables. Tenemos que animar como sector a que los políticos sepan más de agricultura, porque si saben más de agricultura nos van a defender mejor, sea cual sea el color. Tienen que venir los diputados, los senadores. Tenemos que traer, hacer alguna misión que vengan ¿Y los cómo podríamos hacer eso? Porque eso euroburócratas. sería increíble, pero ¿cómo conseguimos que se acerque más al Bueno, campo? pues tenemos ahí entidades que gastan dinero en publicidad, hay asociaciones empresariales, hay fondos incluso dedicados a fondos europeos dedicados a la promoción. Pues lo que tenemos que hacer es que los políticos sepan más. He puesto pues políticos del Senado, del Congreso de los Diputados, de la Unión Europea, pero también podemos hablar de los políticos más cercanos, como pueden ser los políticos del Parlamento y qué decirte de la propia provincia de Almería. De alguna manera tenemos que invitarlos a todas esas jornadas, eventos, congresos, pero no a que los inauguren y los clausuren y se vayan, sino que se queden hasta el final y involucrarlos más. Porque si se involucran, ¿eh? Luego les va a resultar más difícil no hacer las cosas bien. Mm. Y tiene Que que te conozcan, que conozcan al agricultor, que sepan su historia, ¿no? Que quizás visiten su invernadero, lo vean trabajar, y vean... que sepan de sus estadísticas, es decir, que sepan realmente que, por ejemplo, Almería, si no hubiera agricultura, seríamos una tierra de migración y seríamos lo que hemos sido durante décadas, una provincia pobre y que toda, absolutamente, no casi toda, sino absolutamente toda la riqueza que tenemos hoy día es gracias a los invernaderos. Almería es la provincia española en la cual el PIB tiene un peso agrícola que no tiene ningún otro lugar. El 40%, digo bien, 40% del PIB de la provincia de Almería está vinculado a la agricultura. Ahí hay que meter todos los sectores. Me estoy refiriendo también a la industria auxiliar, porque si a alguno no le salen las cuentas, que no ha sumado todo lo que es la agricultura. La industria auxiliar, la comercialización, la producción, todo. Yo diría más de un 40% Bueno, quizás, ¿eh? yo los datos que manejo es el 40, pero bueno. Pero la media, Germán, está entre un 1 y un 2%. Fíjate el peso, La media, ojo, entonces es obligación del político almeriense conocer la agricultura almeriense al dedillo, sea cual sea su color político y sea cual sea su ocupación, ¿vale? Desde un concejal a un diputado. Pero a nivel andaluz igual.
A nivel andaluz, Andalucía es una provincia netamente agrícola. Entonces tenemos como objetivo que involucrar a los políticos para que conozcan mejor los territorios agrícolas de toda España, para que así los defiendan mejor. Porque mira, cuando tú viajas por toda España, yo me ha ocurrido de ir de 1000 kilómetros para arriba, más otros 1000 y pico para el oeste, y cuando llevas días y días viajando te das cuenta de que casi todo es rural y que es muy poquito lo urbano que hay, que te sales de esos núcleos urbanos y todo es campo y Campo. campo y Te sales campo. de Madrid, Barcelona, Valencia y poco más y ya Pero es está. que incluso en Barcelona también hay agricultura. Y sin embargo, Yo me refiero a la ciudad, ciudad. sí, Es decir, pero que, alrededor tiene el Bajo Llobregat y tiene el Maresme, que ni siquiera los propios catalanes son conocedores de la agricultura que hay allí. fíjate, ¿Eh? Y Madrid, pues tiene Madrid, en la parte sur de Madrid, también tiene una zona muy agrícola con invernaderos y todo. sí. ¿Eh? Entonces, mm, es propósito de todos que los políticos conozcan el medio rural en el que viven, porque de esa manera nos van a defender mejor. Pues aquí un llamamiento, si nos ven, no sé, la administración o sindicatos, quien sea, que hagan más hincapié en eso, ¿no? Y se metan más de lleno en... A ver, yo creo que también gracias al poder de las redes, de la divulgación a través de internet, creo que cada vez son más conocedores. No es lo mismo lo que se puede... En mi sensación, ¿eh? No es lo mismo lo que tenemos hoy en día de conocimiento a nivel general, hablo de los políticos, sobre el campo que lo que podían tener a lo mejor hace 15, 20 años. ¿O crees que estamos igual? Yo pienso que estamos igual. ¿O peor? No, peor no, no lo sé, pero no creo que haya un cambio. ¿No? No, yo Pues no creo que... entonces lo estamos haciendo muy mal. Mira, yo te puedo argumentar un poquito más esta idea que estoy diciendo, que alguno no la compartirá o muchos no la compartirán. Pero si en el sector Germán, el sector almeriense, ¿no? Que tiene 60 años, final de los años 60, los primeros invernaderos, 68, 69, hasta hoy día en 2025, si hemos estado haciendo determinadas cosas en las últimas décadas y vemos que no cambian, yo recuerdo como periodista que soy artículos de prensa de los años 90 que podrían ser de 2025 Madre mía. y de los años 80 que podrían ser de 2025. Hay ciertas cosas que no cambian. Entonces, si tú te das cuenta de que durante 30 últimos 40 años hay ciertas cosas que no han cambiado, pues quizá sería el momento de plantearte que ese no es el camino. Ya, ¿Por ya. dónde voy? ¿Por dónde voy? Voy por la cuestión del precio. Hace varias semanas estaba, hace poquito, ¿no? en un congreso, en el Congreso del Tomate que se hizo en Carchuna de Cooperativa La Palma. Vale. Iba un consultor de AEOC, que es la Asociación de Industrias, que es la asociación donde está pues el gran consumo, donde están todo lo que sean supermercados, es decir, consumidores finales, ¿no? Y contaba las tendencias actuales del mercado. Adivina cuál era la tendencia, es decir, ¿qué es lo primero que mira el consumidor? El precio. El precio, Siempre. siempre. Pues bueno, si tú miras la tendencia actual del mercado, que es que el consumidor se mueve por el precio, ¿cuál crees que sería hace 20 años? El mismo. El mismo, el precio. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Llegar al consumidor. Que no, señores, fíjate, que no ese es el camino. Llevamos décadas intentando llegar al consumidor pensando que el consumidor le va a preocupar lo que hagamos en la agricultura. Al consumidor, siento decirlo así, le da igual. Ya. El consumidor quiere comprar algo barato. Mm. Que sí, que hablamos que si el origen, que si la procedencia, que si la etiqueta. Bueno, el porcentaje de consumidores que su decisión de compra va a ser por algo distinto al precio es un porcentaje pequeño. Vamos a Mm. ser realistas, es pequeño.
Es pequeño, que si el envase es sostenible. Bueno, ¿qué pasó con la sostenibilidad después? Que parecía que antes del COVID, que todo tenía que ser sin envases desnudos. Llegó el COVID y nos dio igual, le dio al consumidor igual todo el plástico que se está utilizando de más que antes no se utilizaba. Que si sostenibilidad, que si producto local, que si producto ecológico. ¿Qué está pasando con el ecológico? El ecológico está mal por el precio, porque el consumidor antepone el precio a cualquier cosa. Vale. Ya. Si tenemos esta bofetada de realismo en la cual el consumidor lo único que le interesa es el precio, podemos entender que aunque queramos, no lo vamos a convencer en Alemania, ni en Austria, ni en Barcelona, ni en Madrid, para que nos compre por algo distinto al precio. Por eso te estaba yo proponiendo que el futuro pasa por la clase política, porque es la que abre fronteras, es la que pone regulaciones, es la que quita fitosanitarios, es la que decide todo. Entonces, vamos a tener un camino nuevo, vamos a olvidarnos de aquello que ha fracasado durante 40 o 50 años, que el consumidor siempre va a priorizar el precio. Y si eso no lo vamos a cambiar, tú no puedes obligar a un consumidor a que pague más por tu producto cuando viene producto de terceros países más barato. Eso no lo vas a cambiar. O lo puedes cambiar en muy pocos, pero no en una gran mayoría. Mm. Quizá tengas que plantearte que el objetivo y el camino sea ir hacia los políticos. ¿Cómo? Involucrarlos más en la agricultura. Que sientan que el medio rural forma parte de ellos porque ahí es donde están sus votantes o una gran mayoría. De esa manera se legislará de otra manera y no se tomará tan a la ligera todas las cuestiones regulatorias, normativas y de carácter político que son las que realmente definen la agricultura. Ese Qué prisma bueno. yo no lo veo, nunca veo ese prisma por ningún sitio y creo que es el único importante. Veo una y otra vez que tenemos que llegar al consumidor. Y yo que llevo ya mucho tiempo escribiendo y dedicándome a la agricultura y que la tengo de niño, de adolescente, veo que vamos por un camino que hace 40 años era el mismo. Insisto, no vamos a cambiar la tendencia del precio. Y en precio no podemos competir. Buah, la has descrito, como tú has dicho, la palabra bofetada de realidad. Y es que es así. Es así. Porque tú lo has dicho claramente. Ahora, por ejemplo, lo siguiente que me estaba viniendo a la cabeza cuando ha empezado a hablar de pues la restricción de fitosanitarios, estaba hablando también de pues de cómo terceros países están, vamos, prácticamente invadiendo el mercado y es que es mucho más barato en ciertas ocasiones comprar de terceros países que incluso producto nacional, que parece, a veces dices, ¿cómo va a ser si es producto de cercanía, ¿no? Y ahí te quería preguntar yo, imagino que, bueno, te escuché, ¿no? En esta nueva sección que has lanzado con esas píldoras de audio que me encantan, que estás lanzando a través de las redes sociales, hablabas sobre cómo afectaba el veto no político ahora de la agencia estadounidense con las nuevas políticas. No sé si ha sido Trump o venía de antes, no lo sé, lo desconozco, pero se habla del veto del pimiento español en el mercado estadounidense. ¿Cómo afecta eso realmente a la agricultura almeriense? 50 segundos, al final se me va un minuto lo de la píldora esa que hemos empezado ahora en enero, ¿no? En el agro auténtico. Pues sí, es una pequeña píldora. Y hablábamos de esto, no veto, pero sí del pimiento. El pimiento que ya no puede viajar a Estados Unidos. Es totalmente irrelevante. Lo he dicho con claridad, lo voy a decir irrelevante. Como sector. Porque claro, hay 4 empresas que sí que siguen exportando, pero los volúmenes son muy pequeños. ¿Eh? Y hay que recordar que en su día había alrededor de una docena de empresas en tonelajes, bueno, que era un poquito más interesante y ahora no se llega ni siquiera a una tonelada. La exportación de pimiento almeriense a Estados Unidos supone de las exportaciones de pimiento almeriense el 0, alguna décima. Son datos de Coespal. Mira, yo llevo escribiendo
sobre el tema de la exportación a Estados Unidos muchos años, porque yo siempre he sido un defensor de que hay que abrirse a nuevos mercados y tener alternativas, ¿no? Yo he ido a esos invernaderos donde están los mosqueros, ¿eh? Cuando viene el auditor al almacén, la complejidad que tiene cultivar en un invernadero de pimiento, todos los requisitos, ¿vale? Como te encuentres una mosca de la fruta, ya está precintado el invernadero y adiós. Todos los requisitos que tiene, ¿vale? Pero luego cuando vas viendo que la mayoría de las empresas dejan de exportar porque eh, es un collar muy grande para poco perro, ¿no? Pues te dice, hay que ver, sí que está bien vender a Estados Unidos, pero es que quizá no merezca la pena. Y luego Más te el das cuenta, follón que tiene para las empresas, para el agricultor, para... No merece la pena. y luego Mejor te, potenciar, ¿no? Lo que, bueno que tenemos aquí, ¿no? Del pero mercado fíjate, europeo. te voy a decir algo más, Germán. ¿Sabes dónde se vende un poquito más y no hay problema? Canadá. Hay empresas que llevan años que esto de vender a Estados Unidos dicen, pues esto es mucho trajín para poco, ¿no? Mucho ruido para Mm, pocas nueces, que han decidido vender a Canadá. Pero insisto, no es nuestro mercado objetivo, nuestro mercado está en Europa. mm, Y voy a dar otro argumento, estoy hablando solo de datos. En Europa, el pimiento español, que sí que sigue siendo nuestro gran mercado, en Almería es el principal producto, pero a nivel de, por ejemplo, nacional, hemos ido en los últimos años, según datos del Ministerio de Agricultura, perdiendo un poquito de cuota de mercado. ujú. ¿A que no sabes a favor de quién? Pimiento, te hablo de pimiento. Dímelo tú. Marruecos. Guau, iba a decir. ¿No te cuadra Marruecos pimiento? Marruecos también cultiva pimiento y No, exporta. porque no sé dónde lo escuché hace un par de años que decían que estaba pivotando mucho la agricultura marroquí hacia las berries y se estaba quitando cultivos de pimiento, incluso De tomate, tomate. ojo, Lo que hacia las ha berries. sido un poquito tomate hacia las berries por el miedo del rugoso. Mm, Pero ojo, pero ya. siguen siendo unos grandes productores. Y fíjate, pero te voy a dar otro dato que no te lo vas a creer. ¿Tú crees que Marruecos, perdona que te interrumpa, crees que Marruecos es nuestro principal competidor número uno en Almería? Totalmente, vamos, pero totalmente, pero totalmente yo diría que es el único realmente. El Ajá. único, fíjate, Holanda no lo veo ni siquiera como competidor, salvo puntualmente un poco el pepino. Pero mira, te iba a decir, fíjate si no se conoce y no interesa conocer, Marruecos exporta más pimiento a la Unión Europea que Turquía. ¿Habrás oído que Turquía es un coloso? Pues no, señora, ahí están las estadísticas. Hay que estudiárselas. Eso es lo que los políticos también tienen que hacer. Esto que yo estoy diciendo, sabérselo, conocérselo. Pues bueno, Estados Unidos, pues no. Pues son 4 pimientos los que enviamos allí. Vamos a hacer fuerte nuestro mercado, que es el europeo, para que el vecino del sur no nos siga quitando cuota. Ojo, y vamos a exportar a Alemania y a todo ese buen pagador que es el europeo, ¿vale? Y hacernos fuertes ahí, que no nos quiten la cuota. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues sí, es verdad que ese volumen ese poco volumen que ya no va a Estados Unidos, pues sí, para los que estaban organizados este año, pues sí, es una mala noticia, pero no es el fin del mundo. Hay otras temáticas que sí que nos deberían de preocupar y de las que se habla poco, como en este caso toda la cuota que Marruecos nos está quitando en absolutamente todos los cultivos, lo digo bien claro, en todos los cultivos. ¿Y cómo crees que podríamos, de alguna forma, no frenar, porque eso no se puede frenar? ¿Cómo podríamos hacerle competencia? Pues fíjate, ¿cuál ha sido el argumento que yo en este ratito que estoy contigo? Es para que veas que todo tiene, lo estoy hilando todo, para que veas que todo sale cuadrado. ¿Qué llevo todo el tiempo diciendo? Que los políticos no echen un cable. Claro, pues ya está, esa es la respuesta. ¿Quién firma el acuerdo comercial con Marruecos? La Unión Europea. ¿Quiénes? Pues la clase política. ¿Quién, em, ¿quién no se pregunta si Marruecos ha pagado aranceles? Los políticos, es decir, sí, los ministerios o lo que dependiente. Pues, no, porque no sabemos si han pagado o no el tonelaje que no está dentro del acuerdo. Decisión política que afecta al mercado.
el acuerdo afecta al mercado. ¿Quién regula el tema de los productos fitosanitarios? Porque en Marruecos sí se pueden utilizar productos que aquí están prohibidos, ¿no? ¿Quién regula pues cualquier tipo de normativa económico, fiscal que afecta a la agricultura? ¿Quién lo hace? Pues los ministerios. Entonces, no sé si me entiendes. Lo que tenemos es que tener pues tener una clase política que priorice el sector productor español como esencial, estratégico, porque ya sé que dicen que es estratégico, pero que en la práctica se vea que hay una defensa a ultranza, igual que pueda haber de otros sectores. Estoy pensando, por ejemplo, en las nuevas tecnologías, estoy pensando pues, por ejemplo, el sector de la automoción, en todos esos sectores que dicen que el turismo, la agricultura es igual que el turismo. ¿Por qué no defendemos el sector agrícola igual que el turismo? Ya, Entonces no se trata de, con Marruecos, pues el tema es que la política que se ha arbitrado perjudica al productor europeo y favorece al de otros orígenes, porque no son políticas por igual. El mercado sí, el mercado es el mismo, que es Europa, pero las trabas y los condicionantes que tiene un productor, fíjate, te hablo de europeo, no son ya, los mismos de terceros países. ¿Y todo eso de dónde viene? Pues desde Bruselas. ya. ¿Tú crees que, bueno, iba a decir nos estamos cargando la agricultura, pero ya después de un rato que te llevo escuchando, sería, la pregunta cambiaría el nos por, ¿piensas que los políticos se están cargando la agricultura española con tanta normativa inútil? Bueno, yo estoy hablando mucho, de hecho nunca escribo de política, si habrás visto, nunca, ni lo Yo voy a tampoco hacer. diría pensado hablar de política, Pero pero no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de quiénes son los que toman las decisiones que afectan, que son los políticos. exacto, Podríamos llamarlo de otra manera, pero se llaman políticos, sí. ¿vale? Pero yo no hablo de Son los partidos. gestores Claro, realmente, vamos a son decir gestores. gestores. Pues mira, Y aquí no te queremos hablar, si no, no, repito, pues yo creo que ni una No, no, en clase ningún política de momento. izquierda, derecha, nada. Jamás me verás que hable de eso. No, no, yo tampoco. Pero lo que te quiero decir que tiene que ser un tono amable, con un tono amable, no sé la palabra que podríamos emplear, tenemos que animarles, incentivarles a que focalicen el foco en la Sí, agricultura. porque quizás, José Antonio, Tenemos que pedir que nos ayuden. quizás desde los agricultores hemos ido como muy, digamos, a la defensiva, ¿no? Con los políticos, quizás, Pues ¿no? si tienen que son los únicos que nos pueden ayudar. Fíjate, si Cuando a te lo estoy mejor cambiando. si cambiáramos el discurso, lo que te he dicho, de más, intentar mostrarle de un tono más... Te necesitamos. Por exacto. favor, deja de hacer lo que estás haciendo y vente Ven a ver. aquí al campo y prioriza el campo, quita todo lo que tenías en tu agenda y pon solamente lo que estás viendo hoy en el campo. Eso. Mm, Pero bien, con esa palabra amable, con esa ya. mano izquierda para cautivarlos, animarlos, que venga. Fíjate, te estoy dando, bueno, estoy dando mi opinión sobre dónde está el problema, pero al mismo tiempo estoy intentando dar la solución. Porque no se trata de tener un tono agrio, ni un tono fuerte, sino, mira, tenemos un problema y nos tenéis que ayudar, que para Sí, eso sois nuestros representantes. claro. Porque si nos ayudáis a nosotros, también nos ayudáis al conjunto de la sociedad española y europea. Porque no podemos dejar de ser soberanos en nuestra alimentación. No podemos depender de la despensa que esté en otro continente. Europa no se puede alimentar de otros continentes. Y es eso, ese es el problema que tiene Europa y que tiene España. Que dejemos de ser autosuficientes, que no seamos soberanos en nuestra alimentación y que tengan que ser otros en otros continentes los que nos alimenten. Ya. Buah, eso sería increíble que sucediera, ese acercamiento, ¿no? Esa comprensión. Ojalá algún día ocurra, porque es cierto que desde esa posición, quizá más a la defensiva, más a... No funciona. el político es mi enemigo en vez de mi herramienta
para conseguir que todos ganemos, no ha servido en los últimos 30 años. Y seguimos, como has dicho, en la misma situación. Entonces, ojalá se consiga ahí. No sé. Me dan siento impotencia. Es como que quiero actuar ya, ¿no? Pero Pero a que no te lo habías planteado así como te lo estoy... no, me ha abierto mucho la mente. Sí, 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 sí. Sí. Yo siempre he tenido en mi mente el consumidor. Pero es cierto que el consumidor, tienes toda la razón, no lo puedes cambiar. El consumidor va a mirar el bolsillo. Cuando va al supermercado, él va a coger el más barato, siempre. Y le da igual si ha tenido trips, no, es que eso no le importa. No le No interesa. le importa, Y le da igual. mira que hemos tenido este año los problemas del trip parvispino, Sí, las grietas, los pimientos que no son comerciales, pero eso al consumidor le da igual, ya. le da igual. Son problemas internos, locales, que al fin y al cabo, consumidor, Pues fíjate, toda la cuestión de las importaciones, las plagas que han venido de terceros países. Estoy pensando, por ejemplo, en los cítricos y Sudáfrica, todo lo que ha entrado, ¿no? Eh, también son decisiones políticas. Pero a ese político no se trata con un tono agrio, de decirle ya. una palabra gruesa, Sí, o echarle la sino, culpa. como tú bien has dicho, herramienta, es una herramienta y se le solicita que como servidor público ponga su atención en los problemas del campo, porque si no pone la atención, la alimentación, que es lo más importante, va a ser un Ya. grave problema. ¿Qué papel crees que jugaría la comunicación en esto, para cambiar esto? Importante, mira, aquí estamos hablando de esto, ¿no? Probablemente, mira, no sabemos quién puede estar escuchándonos. Ya. Ujú. No te sorprendería, ¿eh? Yo qué Sí, sé. sí. Sí, Y lo estamos diciendo bien, lo estamos hablando sí, bien, estamos haciendo una invitación. La comunicación es fundamental, es fundamental. ya. Yo como periodista la voy a defender siempre. Dos personas comunicándose pueden resolver todos los problemas que de otro modo no vamos a resolver. Y Mm. la comunicación está haciendo un buen papel. Mira, es algo positivo. La comunicación, yo creo que a día de hoy el sector tiene más comunicación que nunca y muy buena. Y El muy problema buena. de esto, José Antonio, es que también hay mucha desinformación que antes he hablado, ¿no? Bueno, ¿O no? En este sí, sector. pero en esto, en todo, Ya, ¿eh? ya, ya, En ya. todo. Pero no puedes poner a una agencia de verificación, porque ¿quién va a poner la agencia que verifica a la agencia verificante primera? ¿Y Ya, quién va a verificar al primer verificador? El segundo. ¿Y quién verifica al segundo verificador? ¿Y el tercero quién lo verifica? No, eso es la pescadilla, no, eso no tiene sentido. ya. Yo siento decirlo mucho si me está escuchando alguien que se dedica a esto, pero la verdad absoluta, creernos que podemos llegar a ella, pues es bastante relativa. La verdad absoluta es otra, no esta. Yo soy partidario de que no se puede con el pretexto de informar, coartar la información y la libertad de expresión, que es el No, eso problema nunca. que hay. Ya. Bulos ha habido siempre, pero también forma parte del consumidor, del espectador, del lector, tener juicio propio para saber distinguir lo bueno de lo malo. Eso es. No podemos estar ahí, Y que parecería sepan contrastar. contrastar. Que no se crean lo primero que ven en Facebook o... ¿No? Que Bueno, el vamos. problema también lo tiene quien se cree todo, que no podemos estar encima. Mm, No puedes con ese pretexto coartar la libertad, porque para mí es uno de los principios fundamentales, la ya. libertad. Volviendo un poquito más atrás, porque esta es una pregunta que te la quería hacer sí o sí. Yo siempre digo, y bueno, yo pienso que es así, ¿no? Por lo que veo y demás. Yo siempre digo que en Almería somos la Fórmula 1 de la agricultura. Tú que sueles viajar más, estás más informado, escribes sobre ello, ¿tú realmente piensas que Almería somos la Fórmula 1 de la agricultura? Sin lugar a dudas, somos la Fórmula 1. Está aquí la cuna en Almería. Eso explica que las mayores multinacionales de semillas, todas ellas, han trasladado a Almería toda su I+D, o la mayor parte de la misma. Está en Almería. El Silicon Valley de las semillas hortícolas está en Almería. Ojo.
Por eso decía yo que los políticos no son conscientes de lo que tienen en la propia provincia. ¿Y los Por- agricultores crees que son conscientes? Más que los políticos, sin lugar a dudas. Pero no solamente las semillas, No es muy difícil. ¿eh? También en cuestiones de otro tipo de empresas relacionadas con los fertilizantes, los bioestimulantes, la bioprotección, el control biológico. ¿Eh? En Almería hay un hub tecnológico increíble, muy desconocido y que tenemos que animar a que sea más conocido, animar a los que llevo nombrando todo el tiempo, a los gestores, para que vean que es más importante eso que inaugurar una rotonda y que hay que estudiar un poco, hay que estudiar agricultura, sí, sí, porque es compleja y hay que estudiarla para no tener un discurso fácil y simplista, conocer los temas y no hacer política de ellos, sino hacer entendimiento. Los agricultores y las empresas del sector solo quieren que les resuelvan los problemas, no quieren entrar en peleas ideológicas ni disputas políticas. No, no, está claro, está claro. Vale, entonces no me estaba equivocando, ni mucho menos. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el modelo Almería en los próximos 10, 20 años? Bueno, puedo tener una opinión, Saca la bola de cristal. no la tengo, pero puedo tener una opinión a día de hoy, una opinión que puede cambiar porque lo que tengo claro que es el escenario es cambiante, más que nunca. Eso no ocurría hace 10 años, pero aquí ha cambiado todo. Vivimos en un continente en el que tenemos que decir que hay conflictos militares por el norte, por el este, y que no sabemos si en un futuro inmediato lo va a haber. ¿Por qué te digo esto? Porque el futuro del modelo de Almería también lo va a decidir la geopolítica. El futuro de la agricultura, de la alimentación, lo decide la geopolítica. Es que realmente lo que decide todo, la Sí, que puede haber geopolítica. un giro rápido y se acabó. Teníamos un gran mercado en Rusia hace ya bastantes años. Yo Llegó, siempre lo vengo llegó diciendo, el qué veto fallo, ruso, llegó el veto ruso y se acabó. qué Fíjate que fallo. siempre son cuestiones políticas, Cu- ¿eh? ¿Te das Cuando yo cuenta? trabajaba en comercial, que ya te he comentado antes fuera de cámaras que estuve un tiempo trabajando en comercial, creo que la cuota de mercado del mercado ruso era en torno a un 10%. Recuerda que estábamos hablando que el mercado estadounidense era un 0,0 algo y ha salido en todas las noticias, ha salido en todos lados. Y luego lo que se está perdiendo cada año por ese veto ruso, que es que directamente no nos conviene para nada y yo creo que nos han arrastrado de una forma muy intencionada geopolíticamente hablando también. eh, Me- no se da ese bombo políticamente ni en medio. Oye, vamos a intentar recuperar eso, ¿no? Bueno, lo de Estados Unidos es de chiste en comparación con lo del veto ruso, pero de auténtico chiste. Ahí sí que había un gran mercado. Un Mm, mercado con un potencial inmenso que hemos perdido. Digo, los productores de toda la Unión Europea, ¿no? sí. Cuestión geopolítica. Luego está la cuestión geopolítica de las guerras. Luego está la cuestión geopolítica de Estados Unidos, porque si se le ponen aranceles a, por ejemplo, a México, a ver si vamos a encontrar aviones de México que vengan hacia Europa, porque en Europa abrimos las puertas. Está claro que Europa recibe todo lo que venga de otros continentes. De momento no se le pone freno. Tenemos el Mercosur, tenemos unos acuerdos comerciales con terceros países que nunca eran acuerdos de libre comercio, en la práctica se han convertido en libre comercio. Tenemos ahí a Marruecos, que exporta todo lo que quiere a la Unión Europea al margen del tratado comercial o el convenio. Eso no se cumple. Y es cierto una cosa, porque esto lo desconozco, que muchas de las empresas que hay en Marruecos son españolas y están comercializando los productos empresas españolas. Las hay, pero hay más francesas, bastante más, ¿eh? Vale. No son mayoría las españolas, que por supuesto las hay. Son francesas, pero también de otros orígenes. Hay también británicas, holandesas, ¿eh? Sí, digamos que ahí se está yendo pues todo el mundo Hay porque capital sí, europeo sería. políticamente en Marruecos, según tengo entendido, es muy fácil emprender, por así decirlo, Bueno, pero ¿no? hay dos cuestiones distintas. Una cosa es tener una infraestructura en Marruecos y otra cosa que sí es lo que está ocurriendo mayoritariamente es comprar de Marruecos. Efectivamente, hay algunas empresas que están en Marruecos, que son de capital europeo,
principalmente la mayoría son francesas, también hay algunas españolas, pero es minoría. Lo mayoritario es que sin estar allí instalado se compra, Ujú. compran todos, o todos, digo, una parte importante de los supermercados, todo, y Ujú. luego comercializadoras algunas. Ya. Pero no era esa la pregunta que me estabas haciendo es si hay futuro de Almería y yo te estoy respondiendo que va a depender de la geopolítica. Es decir, Es lo que va pasa aquí en el podcast, nos podemos hablar de una cosa, nos vamos a otra, ya te lo dije, va a esto. depender de las decisiones políticas. Por eso yo decía que el paraguas, que los gestores políticos estén más cerca para defender ese escenario geopolítico. ¿Entiendes que todo va siendo un mismo argumento? Sí. Es decir, no va a ser el mercado, va a ser las decisiones políticas que son las que hacen que el mercado funcione de una u otra forma. Entonces, como lo que podemos controlar muchas veces es incontrolable, lo que sí podemos armarnos, pues son de esas leyes, esas leyes que son muy importantes, que afectan a la agricultura y que son, pues son traídas aquí por los gestores y nuestros representantes. Entonces el futuro de Almería, pues sí, porque Almería ha sido siempre un camaleón que ha sabido adaptarse a todo lo que ha ocurrido, pero eso no quiere decir que, jauja, pues ya nos adaptaremos. Pues ojo, pues puede caer mucha gente por el camino Ya. y eso no es deseable, porque que sobreviva el sector y que el sector no sea lo que es hoy día, pues es triste, Mm. porque hoy día el sector es un sector redistributivo de la riqueza. Quiere decir que muchos viven de la riqueza de la agricultura, se redistribuye. Si deja de ser redistributivo y solo viven unos pocos, ya pinta más feo. Ya. Es que indirectamente, imagina, es que es brutal lo que la agricultura de Almería es para la provincia y bueno, ya para España, pero es que aquí no conoces tú que indirectamente se nutre de la agricultura, económicamente en su, ¿no? Entonces, si no cuidamos eso, estamos Pero yo perdidos. pienso que sí, soy optimista, pero Mm. pienso que hay que ser optimista, pero activo. Hay que estar proactivo y Sí. hay que estar siempre trabajando por la defensa del modelo. Mm. No se puede uno adormecer ni acomodar, porque todo en la vida en general, y ahí Ya, está la historia, todo aquel y todo aquello que cae en el cajón del acomodamiento, desaparece. exacto. Así es. Se ven todo. Espectacular. Espectacular. Buah. Yo creo que me la ha abierto a mí, pero le va a abrir la mente a mucha gente que escucha el podcast y va a ser muy, muy interesante y puede que marque un punto de inflexión. Ojalá en los que. Ojalá que sean los Es un que. propósito demasiado elevado, no, Ojalá. nunca, pero Las bueno, redes sociales llegan a todo el vas mundo. poniendo esa semillita ahí, Bueno, ¿no? poquito a poco, exacto, es lo que tú has dicho, no, no nos estamos acomodando, sino que seguimos defendiendo lo que realmente nos interesa y es necesario que se haga así. Así que yo creo que, no sé cuánto llevamos de podcast, José Antonio, ¿tú has cogido el tiempo? Porque no, Pues sí, yo creo que ya hemos hecho el tiempo que me habías llegamos una dicho. horita o Sí, así, sí, yo creo sí. que... Vamos a pasar a una sección, ¿vale? Que no sé si tú la sabías, esto es una sorpresa. Fíjate, Aquí va a coger ahora un papelito que tenemos aquí y hay una pregunta. una La pregunta. lees en voz alta y la respondes. Bueno, pues yo, como es un podcast y habrá muchos que Elige nos uno. estén escuchando pero no viendo, aunque se esté grabando, les puedo decir que es una calabaza que me acaba de dar Germán. Si esta es Por cierto, hace poco estuve viendo calabazas es de en chuche, es Murcia, de ¿eh? Uy, he chuche. cogido dos, espérate, de No, estos no dos, te... cojo Seguro, uno. no, no estará Sí, sí, plegado, ¿no? sí. Ah, Ah, no, 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 es es una una. larga, Es que es es una larga. larga. Dale. Vaya pregunta. Esto es casi existencial la pregunta, Sí, ¿eh? a ver, léela. Esto trasciende la agricultura. No, no, es que eso no tiene nada que ver con la agricultura. La pregunta que me has hecho es, en la calabaza de AgroLife, es, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido y cómo te ha impactado? Bueno, he recibido a lo largo de la vida pues muchos consejos muy válidos y que han hecho que mi vida vaya hacia un sitio o hacia el otro y lo que yo he decidido en mi vida han sido muchas veces consejos. Pero
con el tiempo, con los años, cuando vas madurando, vas creciendo, porque la edad y el tiempo siempre es un añadido positivo, nunca resta, sino que suma. Yo creo que uno de los consejos más importantes que he recibido ha sido el de no impacientarme, Muy bueno. porque cuando eres joven, adolescente y luego joven, cuando estás en los 20 años, ¿no? Que te quieres comer el mundo, ¿no? Y llegas a los 30 y ya quieres darle también ese último bocado, piensas que todo va a pasar y que tienes que hacerlo ya. Y a mí me han aconsejado personas que ya habían ¿A pasado partir por de qué eso, edad empieza eso? De que decir... de la paciencia a partir de los 40. Vale. Yo ya he llegado a esa barrera. Y te das cuenta de que la paciencia, en este caso, saber esperar, es lo que pone todo en su sitio. En la agricultura es súper importante la paciencia, más que... No precipitarse. Ocurre un problema y tienes que dejar que todo se ponga un poco en su sitio, solo, sin hacer nada. Y una vez que todo ha vuelto a su cauce, que no quiere decir que fuera el original, sino que ha ocurrido algo y el cauce no puede ser el original, pero ahí te va a ser más fácil conseguir una solución al problema. Qué bueno. O sea que esa pregunta tan existencial yo intento ponérmela en todo, ¿eh? Es decir, no tomar una decisión precipitada o hacer algo sin que lo hayas podido Yo madurar lo también, suficiente. sí, Mm, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy paciente, hay ocasiones que me precipito y cuando te precipitas falla. sí, casi Entonces, siempre. esa paciencia es muy importante. Y bueno, y en la agricultura, como he dicho antes, impresionante. Incluso, fíjate, ya que por darle un poco de contenido a este consejo con la agricultura, que incluso cuando veamos un problema en la agricultura hay que ser paciente y esperar porque lo vamos a resolver en la agricultura almeriense y la española, pero tenemos que tener la paciencia suficiente para que llegue la perspectiva con la que podrá ser solucionado ese problema. Buah, eso es clave. Eso es clave. Pues hemos llegado al final de este capítulo tan intenso y yo creo que tan didáctico y de mi punto de vista, puf, muy interesante, súper interesante. Te agradezco muchísimo que hayas venido, teniendo en cuenta lo ocupado que estás, porque no para de viajar entre artículos y demás. Para mí ha sido totalmente un honor que hayas podido venir a este podcast independiente amateur, por así llamarlo, y que bueno, que hayas querido venir, pues para mí la verdad que te lo agradezco muchísimo, José Antonio. Pues yo te doy las gracias y te puedo decir que me encanta el trabajo que haces, ¿eh? Me gusta la tranquilidad con la que en redes sociales vas contando las pequeñas cositas que no a veces son tan pequeñas en un invernadero, Mm, desde cómo se pone un tensiómetro al problema que puedo tener al abrir la sí, ventana o si cómo viene este fin de semana el tiempo, esas cosas tan cotidianas que las cuentas con esa naturalidad y con esa empatía, pues es ejemplar y para mí ha sido un honor estar aquí, sobre todo el tono tan relajado que empleas entre el podcast, porque el podcast es un vehículo maravilloso mm, para poder contar sin impaciencia, volviendo al consejo, sin exacto. impaciencia las cosas importantes. Sin Así que, prisa, ¿no? Yo te he preguntado la hora porque no cogió el tiempo, no sé, aquí la aplicación de audio no me lo dice. Y digo, bueno, yo sé que llevamos ya un buen rato, pero bueno, como estamos también tan a gusto y las cosas que estamos hablando son tan interesantes que tampoco me importa demasiado. Pues nada, pues despídete, dinos tus redes, dónde te puede encontrar la gente, dónde puedes leer. Yo de todas bueno, formas lo voy a dejar todo en la descripción, bueno, pero pues para yo los que no escuchan. cuando empecé con el blog, al principio del todo, en 2013, no se llamaba El Agroauténtico, era bastante más rudimentario el blog, era un blog prácticamente artesanal y simplemente tenía mi nombre, José Antonio Arcos, así que si ponen José Antonio Arcos en Google les va a aparecer de todo. Pero el nombre que tiene ya desde hace años, el blog de José Antonio Arcos, está dentro de El Agroauténtico, que es una página llena de contenido agrícola. Pueden poner El Agroauténtico en el Google, donde quieran, Mm, en cualquier red social. Pues estamos
obviamente en el Facebook, estamos también en Twitter, estamos en el LinkedIn, No, estamos en Twitter ya es X. XX, sí. Bueno, yo como vengo de la parte, Sí, no, yo también digo Twitter, pero sí. tengo Twitter desde 2013, pues X me cuesta trabajo decirlo. Sí. También estamos en YouTube, estamos en Instagram y mi compañera Ana Rubio también está en TikTok. Yo es la única que no me ha abierto es TikTok, que no quiere decir que no me la abra en el futuro, pero claro, pues lo estoy dejando para Te animo a que lo hagas. estoy dejando para el final porque como bueno, todos sabemos que ya una vez que introduces tus datos, pues también ya no Sí, mantienes la privacidad que tenías, pues bueno, ya, son muchas redes sociales, ¿eh? ya. Y luego lo último que hemos lanzado ahora en enero ha sido el campo en 50 segundos, que no es un podcast, es simplemente una pequeña píldora de audio donde contamos pues algún temita relevante que queremos Súbelo como dejar. podcast. Ya te lo he dicho antes fuera, que lo subas como podcast, Lo porque haremos. más que nada para mí va a ser más fácil escucharlo, mientras que estamos ahí poniendo laña o cogiendo pimientos. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Pues nada, Vamos a que sea mucho. despedirnos. Estaré muy atento al 42, al 43 y a todo el año Claro, 2025 contigo. perfecto. Pues hemos llegado al final de AgroLife Podcast. Gente, como suelo decir en mis redes, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por llegar hasta el final de este episodio. Y ya sabéis que podéis escucharnos y vernos en YouTube y escucharnos en todas las plataformas de audio de podcast. Ya sabéis, Apple Podcast, Spotify, en Amazon, en todos lados. Estamos ahí. ¿De acuerdo? Así que nada. Que tengáis muy buen día, tarde, noche y nos seguimos escuchando. Chao, chao.